PI con PI. Entonces, cuando yo planteo entonces la combinación de PX con PX, PX era el que salía del plano del pizarrón. ¿Sí? Esto era el oxígeno A y el oxígeno B. Estos eran los que salían. Y acá tenemos lóbulo positivo, positivo, negativo. ¿Cuántos orbitales se pueden formar? 2. 2. ¿Cómo son esos 2? Uno sería enlazante y el otro antienlazante. ¿Cómo sería el enlazante? Sería PX, PX es uno. El otro también, si no me equivoco. ¿Pero cómo? ¿De qué tipo? Sigma, pi, ¿cómo serían? Fíjate que estos orbitales están paralelos, ¿no? ¿Qué tipo de Entonces serían interacción va a pi. ser? Tiene que Pi. ser orbital pi. Un orbital pi y un orbital pi que esté en el, saliendo del plano, o sea, el orbital pi que va a estar saliendo del plano del pizarrón, de la pizarra. O sea, aquí vamos a tener un lóbulo, el lóbulo positivo y el solapamiento con los lóbulos negativos, y este va a ser un orbital πx de enlace. ¿Sí? Ujú. Y después voy a tener, obviamente, la combinación de antienlace. ¿Cómo va a ser la combinación de antienlace? También, si este es pi, este pi también va a X. ser pi. Sí, pi X también sería. ¿Cómo va a ser? Acá, por ejemplo, coincidían los signos de los lóbulos y se solapaban y obteníamos un orbital pi por arriba, en este caso, bueno, está acostado, es como si estuvieran acostados los orbitales px. Bueno, uno que el positivo, el lóbulo positivo sale del pizarrón, queda adelante de la pizarra, y con el lóbulo negativo se obtiene el solapamiento con los lóbulos negativos detrás de la pizarra, ¿sí? Y acá, por acá pasaría un nodo. Y en este caso, ¿qué es lo que pasaría con el antienlazante? ¿Cómo lo podrías representar? ¿Cómo lo podrías representar? A ver, díganme. ¿Se acuerdan que el antienlazante, los signos de las ondas no coinciden? Los signos de las funciones de onda no coinciden. Para que se produzca un antienlazante, el lóbulo este va a ser positivo, este negativo, este negativo, este positivo, y acá voy a tener un nodo, ¿sí? En realidad, como estos orbitales P, acuérdense siempre ustedes que los orbitales P crecen para arriba, para abajo, siempre tienen un nodo en la zona del origen de coordenadas, ¿sí? Bien, entonces aquí en realidad en realidad son dos nodos y aquí uno solo porque es de enlace, entonces este es de antienlace. De la misma manera, el oxígeno A y el oxígeno B con sus orbitales pi, que también son paralelos, también van a dar una combinación de enlace, y este va a ser de enlace, un pi de enlace, y este va a ser una combinación de antienlace. ¿Sí? En este caso, los signos de los lóbulos no va a coincidir y entonces no va a haber solapamiento. Es como que las crestas de ondas no coinciden y entonces no hay solapamiento, hay nodos. ¿Sí? Y tenemos un orbital pi de antienlace. La cuestión aquí es que el orbital px de enlace y el orbital pi de enlace tienen la misma energía, porque lo único que difieren en el hecho de que son perpendiculares entre sí, ¿sí? Este está en la dirección de X y este está en la dirección de Y, pero es en lo único que difieren. Por eso es que cuando se plantea en el diagrama, se dice que PX y PI,
PX y PI, estas son las líneas de contribución, van a contribuir a dos orbitales que tienen la misma energía. Son degenerados, igual que los orbitales P, que eran 3. Estos son 2 y se llaman pi de enlace, ¿sí? Y como hay órbita, como vimos ahí, hay de enlace, también hay de antienlace, que tienen los orbitales pi de enlace tienen menos energía que los orbitales de partida y los orbitales pi de antienlace tienen más energía que los orbitales de partida, ¿sí? Entonces, ahí ya tengo todas las casitas cuánticas, los orbitales, para llenar con electrones. ¿Mm? ¿Y por qué el orbital pi de antienlace, por ejemplo, tiene menos energía que el orbital sigma z de antienlace? ¿Por qué? Porque siempre el orbital pi, como es un solapamiento lateral y no frontal, siempre se estabiliza menos que el orbital de enlace y se desestabiliza menos que el orbital de antienlace sigma, ¿sí? Entonces nos queda este conjunto. Ahora ya tengo los 8. 1, 2, 3, 4, a ver si tengo 1, 2, 3 y 5, 6, 7 y 8. Ahí tengo los 8 orbitales. Ahora, ¿qué me faltaría para que pueda cumplir con Pauli y pueda cumplir con la regla de Ohm? ¿Qué me faltaría ese diagrama? Ubicar los electrones. Ubicar los electrones. ¿Cuántos electrones tengo que ubicar? 8. 8, ¿por qué 8? No, no son 8, no son 8. ¿Cuánto hay Porque acá? Mira, estaba viendo el acá 2P, hay estaba viendo la parte cuánto. del 2P. ¿Cuánto hay acá? ¿Cuánto hay acá? ¿Cuánto hay acá? No son 8, son 12. 6. Tengo 6 de este átomo y 6 de este 12. átomo. Son 12 los que hay que ubicar. Son 12. Y cada orbital, acuérdense, puede, como ustedes dijeron, de acuerdo al principio de Pauli, puede contener 2 y 2 más, 2 y no más de 2 electrones con los pines opuestos. Entonces yo empiezo a llenar con electrones el diagrama, como si llenara, esto es una molécula, pero es lo mismo hacía con los átomos, cuando sacaba la configuración electrónica iba llenando. ¿Cuál era el que, con el cual empezaba a llenar, por ejemplo, con electrones yo? ¿Con qué orbital empezaba yo cuando hacía la El de menor energía. ¿Y cuál era el de menor energía? En un átomo, en los átomos. ¿Cuál era el de menor En energía? este caso era lo de su nivel S. El 2S. En un átomo era el 1S, el primer nivel de energía, el primer orbital, ¿no es cierto? Y después pasaba al segundo periodo, segundo nivel de energía, y ahí llenaba orbitales 2S y orbitales 2P. Cuando llegaba al tercer nivel ya tenía 3S, 3P y 3D, y así. Y acá, y entonces los iba llenando con contenido creciente de energía. Eso se llama principio de construcción, que es válido para los átomos y es válido para las moléculas. Entonces, por eso, porque esta teoría es una analogía de la estructura atómica. ¿Mm? Solamente que los orbitales moleculares son combinaciones de los atómicos, pero tiene también, cada molécula va a tener su conjunto de orbitales, ¿sí? Entonces, así como tiene un conjunto de orbitales y tengo 12 electrones, ¿cómo voy a ir llenando de acuerdo al principio de construcción de Aufbau? ¿Cómo era? De menor a mayor. ¿Cómo empiezo? Por los S. Empiezo 2S enlazante. Por los signos. Acuérdense que son orbitales moleculares. Por este tiene, puede admitir 2 con los espines opuestos, cumpliendo con Pauli. ¿Ven? Esos son fundamentos teóricos, la teoría de Aufbau, del principio de construcción, que lo voy llenando al orbital de menor energía y voy subiendo por los que siguen en energía, ¿sí? Hasta que completo y ubico todos los electrones de la molécula, que son la suma de los electrones de cada átomo. ¿Y acá cuántos van? En este sigma S de antienlace. 2. 2. Ya coloqué 2, 4 y tengo 12, me faltan. Después, ¿cómo sigo? Me fijo cuál es el de menor energía en ¿Cuál es el de 2P. menor energía? Ahí dije, fíjese en el diagrama. El Z.
Sigma Z, sean completos cuando hablan. Orbital molecular sigma Z enlazante, por eso es supra B, de bonding, de enlazante, 2. Y acá tengo 2, 4, 6. Y acá ahora, ¿cómo lleno estos orbitales? Aquí, ¿qué tendría que cumplir? ¿Qué tendría que cumplir para llenar orbitales degenerados? ¿Qué tendría que cumplir? Chicos, la teoría está floja, ¿no? La teoría de la estructura atómica está floja. ¿Qué tendría que cumplir ahora para llenar orbitales degenerados? A ver, Tiene que haber al menos un electrón en cada casilla. vamos a explicar esto. Vamos a ver esto. A ver, yo te digo, por ejemplo, ¿no? El caso del boro, ¿no? El boro tiene helio, 2s1, 2p1, ¿no? Entonces aquí tiene 2 electrones en 2s y en estos orbitales que son degenerados, un electrón. Cuando viene el carbono, que es helio, 2s, perdón, acá es 2s2, 2s2, 2p2, y entonces yo ubico en 2s 2 electrones. Y acá, en 2p, ¿cómo ubico los electrones ahora? Estos son orbitales degenerados, ¿no? Los P. Esto es un átomo, pero estamos haciendo la analogía con la molécula. ¿Cómo ubico los 2 electrones? Estos acá, en los 3 orbitales estos. Los ubico en casillas distintas con espines paralelos. Paralelos, con espines paralelos, así es, ¿eh? Y en el nitrógeno sigue helio, 2s2, 2p3. Entonces acá tengo 2 electrones en 2s y en 2p sigo colocándolo. No apareo ninguno de estos dos hasta que cada orbital contenga un electrón y todos los electrones de estos orbitales con los espines paralelos. Esa es la regla de esos son fundamentos teóricos. Eso sí les pido. Eso es lo que les pido yo cuando quiero que me expliquen. ¿Sí? Entonces acá, como tengo 2, 4, 6, son 12 electrones, entonces primero 1, después el otro. Ahí ya tengo ¿cuántos electrones? 8. 8. Como ya tengo estos 2 electrones con los espines paralelos, recién apareo este y este. ¿Y ahora cuántos tengo? 10. 10, pero son 12. ¿Cómo coloco los 2 electrones que me quedan en estos orbitales pi degenerados de antienlace? ¿Cómo los coloco? En distintas casillas con espines paralelos. Exactamente. Ahí es donde aparece por fin la situación de real del oxígeno, que el oxígeno tiene 2 electrones desapareados. Y eso se demostró, esto es teóricamente, pero experimentalmente, por un montón de técnicas instrumentales, se determinó que tiene 2 electrones desapareados. Esto es lo que me dice a mí que el oxígeno es paramagnético. Paramagnético, ¿sí? Y entonces, esta teoría me puede decir mucho más de las propiedades de una molécula. O sea, un modelo teórico que explica más cosas, que la puedo corroborar experimentalmente, que no me estaba explicando la teoría de Lewis, la teoría del octeto de Lewis, ni la teoría de enlace de valencia. Esta me explica más cosas. Por ejemplo, me puede explicar la fuerza, la estabilidad de una molécula, si es paramagnética. Y si es diamagnética, ¿qué pasa cuando es diamagnética? ¿Qué significa diamagnético? Que no tiene ese par. Fernanda, Altair, la Luana. A ver, ¿quién habló recién? ¿Cómo, profe? Elías. Disculpe. ¿Qué es diamagnética? ¿Qué es una molécula diamagnética? No interactúa con un campo magnético. ¿Y por qué no interactúa? Porque no tiene pares de electrones libres. Porque no tiene ningún electrón desapareado. Tiene todos los electrones apareados, todos los electrones ubicados en forma de pares, con sus espines apareados. Todos, en forma de pares. Tiene todos sus electrones apareados.
Porque puede ser, ojo con la definición, seamos finos, que una molécula, tiene 2 electrones apareados, pero puede ser que una molécula tenga uno solo. Ustedes han visto el monóxido de nitrógeno y el dióxido de nitrógeno, tienen un solo electrón desapareado y ya son paramagnéticos. Con que tenga al menos un electrón desapareado es paramagnético. ¿Cuándo es diamagnético? Cuando tiene todos los electrones ubicados de a pares. Y eso eso es lo que está pasando, por ejemplo, con moléculas como el nitrógeno, como el hidrógeno, tienen todos los pares apareados. Todos los electrones apareados. ¿Mm? Entonces, eso es interesante porque esta molécula del oxígeno que tiene 12 electrones de valencia, 12 electrones, que son los 6 y 6 de electrones de cada átomo que conforman la molécula, que son electrones que están en el último nivel, tiene un número par. ¿Mm? Y sin embargo, esos electrones no forman 2 electrones, un par apareado, no se aparean entre sí, sino que quedan con los espines paralelos. Y eso tiene que ver con por el orbital, porque el orbital que se forma ahí es un orbital degenerado, que para poderlo llenar, completar, yo tengo que cumplir primero con la regla de Ohm. Y como tengo solo 2 electrones, para que entren en ese orbital degenerado, tienen que ir con los espines paralelos. Entonces ahí está la regla de Ohm. Eso es fundamento teórico. Ahí les di todos los fundamentos teóricos. Deben ser, qué sé yo, 4 o 5. Lo que es cierto que tienen que saber estructura atómica. Tienen que saber estructura atómica. Y tienen que saber que un orbital como el orbital P es degenerado y son 3 orbitales P. Y que se ubican en las 3, y cuya representación de la función orbital son 3 lóbulos que se desplazan a lo largo de las 3 direcciones del espacio. Eso es lo que está faltando. Un poco más de estructura atómica, fijar un poco más del concepto de estructura atómica, para poder asir los conceptos de esta teoría, que no son tan complejos, sino que se basan en conceptos que ustedes tienen que tener. Ustedes tienen que tener esos conceptos, y tal vez eso, hasta que se ubican, que el orbital son 2, que el otro son 3, que estos son los electrones de valencia, y qué sé yo, y ahí es donde perdemos tiempo para entender la teoría. Claro. Ahí es donde perdemos tiempo para entender la teoría. ¿A Ordóñez entendió? Sí, profe, el ejercicio Pero que me dio, doctor. no me digan para conformarme, ¿no? Que después, cuando venga el parcial, no va a venir la nota que tenga que venir, ¿no? Por eso les digo, o sea, vayan también. Hay teoría, el libro el Reiner lo trae. El Reiner trae el desarrollo de esta teoría, pero por supuesto también hay que ver si ustedes lo han leído. Y si lo que han leído lo han interpretado bien, esa es otra cuestión. Por eso es que yo les recomiendo siempre que si tienen, hagan una lectura crítica y lo que no entiendan me lo traen al libro y me dicen, miren, este libro dice tal cosa. ¿Qué significa, profesora? Yo no tengo ningún problema. Hago lectura orientativa, me parece perfecto, hay que hacerla. Pero ustedes tienen que ir al libro, leer, ver que no entienden y traérmelo ahí, hacer toda esa operación, ¿no? Para que nosotros podamos ir ayudándolos con la interpretación. Si no, estamos muertos, ¿eh? Vamos muertos porque me parece que no se acuerdan mucho de lo que era la estructura atómica, la configuración electrónica, y entonces ahí por eso patinamos acá. Bueno, ¿qué otra duda tienen, chicos? A ver, Luana, ¿y a vos cómo te fue con esto? Este Luana, tema no me tocó a mí. ¿cómo? No me había tocado este tema, pero sí lo entendí, más o menos. A ver, más o menos. ¡Ah, mira! Pero por lo menos fue sincera y eso es bueno. Y eso es bueno porque no vale la pena. A ver, yo te pregunto, Luana, ¿cómo explicarías la molécula de hidrógeno con esta teoría? Supónete que tuviéramos que hacer un diagrama de energía con la molécula de hidrógeno. ¿Cómo la harías? ¿Cómo harías? Vos tenés 2 átomos de hidrógeno acá, ¿no? El átomo y unido al átomo este. ¿Cómo lo explicas con esta teoría?
Ay, ay, ¿Qué orbital usa cada átomo para combinarse? ¿Qué orbital tiene? este, El único electrón del hidrógeno. ¿Dónde se este, ubica? en ¿Dónde se orbitales ubica? de uno. En un orbital S. Ujú. Entonces yo tengo el hidrógeno A, que tiene el orbital 1s, y el hidrógeno B, que tiene el orbital 1s, 1sa y 1sb. Bueno, tiene un solo orbital, mira qué fácil. ¿Cuántos orbitales moleculares vas a generar? 2. 2. Dos. ¿De qué tipo? Sigma. ¿Sigma de qué? Eh, Yo tengo la onda A, ¿sí? La onda ujú. A, De enlace y de el antienlace, átomo profe. A, que es el electrón, ¿no? Y la onda B. En este caso, las ondas, ¿cómo están? ¿Están combinadas de qué forma? Suponete este Coinciden. otro. Constructivas. ¿Cómo? Constructivas. En forma constructiva. Y en este caso, en el segundo caso, este es el caso 1. ¿Y el caso 2 cómo están? ¿Cómo está en el segundo? De antienlace. Pero ¿cómo es la combinación de las ondas? ¿Coinciden las crestas con los valles? No. No. Entonces, ¿qué tipo de combinación es? ¿Qué tipo de Iba. combinación? Inconstructivas. Es destructiva. Inconstructivas. Entonces, si acá me decís vos que se va a generar dos orbitales, ¿cómo van a ser esos dos orbitales? ¿Cómo van a ser esos dos orbitales? Vamos a ponerlo como las casitas, ¿no? Así. Orbital 1s, un electrón. Orbital 1sa, 1sb. ¿Cómo van a ser los orbitales que se forman? Profe, tienen que ser constructivos. ¿Solamente constructivo? ¿Solamente puede haber orbitales enlazantes? El enlazante va a tener menos energía que los orbitales de partida. Entonces va a ser un sigma S enlazante. Irían los dos electrones apareados. No, pero es el único orbital que se va a generar. No hay otro No, también se orbital. genera de antienlace. Tiene que haber uno de antienlace, porque como son dos orbitales combinados atómicos, tenemos que obtener dos orbitales moleculares de antienlace. Y entonces ahí, una vez que ya formo el diagrama, ¿no? Ahí se generan dos orbitales moleculares de enlace y de antienlace. El de antienlace tiene más energía, más desestabilizado que los orbitales de los átomos, que los orbitales atómicos. Y el orbital molecular de enlace se estabiliza más que los orbitales atómicos combinados. Entonces acá se ubican dos electrones por el principio de construcción, siempre lleno de menor energía a mayor energía. Acá tengo dos. Entonces aquí entran dos y esa sería la justificación de la formación de la molécula de hidrógeno según la teoría del orbital molecular. ¿Y el orden de enlace cómo se calcula, Luana?
¿Cómo se calcula la orden de enlace? ¿Qué dice la definición? Eran los electrones enlazantes menos los electrones de antienlace. ¿Cuántos electrones en Sobre orbitales 2. enlazantes tenés? 2. 2. ¿Cuántos electrones en orbitales antienlazantes? Ninguno. ¿Cuánto tenés? 0. 0. Todo eso sobre 2. 2. Y entonces me queda que el orden de enlace es 1. ¿Sí? Acá, por ejemplo, en el caso de la molécula de oxígeno, ¿cuál sería el orden? ¿Cómo calcularíamos el orden de enlace, no? Con orbitales de valencia nomás combinados, ¿no? ¿Cómo sería el cálculo acá? Mm. 8, 8, ¿por qué 8? porque ¿De dónde son sacás el número 8? los números de electrones enlazantes. En orbitales moleculares enlazantes. ¿Dónde lo sacaste? A ver, acá hay 2. ¿Dónde calculas los otros? ¿Dónde están los otros? ¿Profe? Sí. ¿Ya terminó su consulta? No, No, de la chica, digo. no. No, no Ah, me bien. contestan, eso es lo que pasa, hay mucho silencio. Acá hay 2 electrones. ¿Dónde sacás los 8? ¿Es la suma, se refiere a a los electrones, profe? A los electrones, ella me dice que hay 8 electrones en orbitales moleculares de enlace. Yo cuento aquí Son 2 y no sé dónde saca los otros. en, en la parte de los enlaces 2P. Bueno, a ver, decime cuáles son, pues. Los de enlace, que es ¿Cuáles? ¿Cuáles de enlace? Los sigma, los pi, ¿qué son? los sigma, disculpe, los sigma de Sigma enlace. Z, sigma S, ¿cómo es? De sigma S, ¿o no? No, ya contamos acá el sigma Ah, S de enlace, los fíjate, ahí de está. arriba. Hay Sí, sí, 2. sí. ¿Y dónde están los 8? A ver, Son Franco, los de Elías, arriba, digamos. Jacanto, todo el mundo, ¿dónde están? Acá Pues, cuento 2. ¿Dónde están los sí, 8? ahora en el siguiente nivel tengo otros 6. Acá, ojo con este, ¿no? Porque este es de No, no, antienlace, ¿no? sí, no, en el otro nivel, digamos, o sea, en 2P. Digamos, saltando ya de En PZ, el sigma Z y sí, otros 2. PZ. 4. Ahí tengo 4. 4 y después tengo otros 4 arriba, digamos, ¿Dónde en el hay 4 siguiente arriba? nivel de ¿En qué En energía. orbital? PX y En el Z. siguiente nivel de energía. PX y PI. PX y PI de enlace, ojo chicos, pi, orbital pi de enlace. Tienen que indicar correctamente, no a medias, porque si no estamos muertos. De ahí viene 8. Ahora, ¿cuáles son los electrones en orbitales moleculares de antienlace? 4. ¿De dónde salen? De sigma antienlazante S S, 2, acá hay 2, 1, 2. y de pi antienlazante. De pi antienlazante, otros 2, 4, sobre 2, y ahí es donde Me me da da 2. orden de enlace 2. ¿Sí? Bien, ¿está claro o no está claro? Yo tengo dudas que esté claro. Sinceramente le voy a decir la verdad, voy a ser muy sincera. Tengo dudas de que esté claro. Pues yo hago preguntas y me cuesta conseguir una palabra, me está costando. O tienen que leerlo más, de todas maneras ya hay muy poco tiempo.
Nicola, para hacer este tipo de diagrama, entonces vamos explicando los requisitos Todo, de construcción por Aufbau. tienen que poner los fundamentos, lo que estábamos hablando con Elías, con Franco Elías. Después lo de un que es para minimizar la repulsión. Todo eso Y tiene que así, estar en los fundamentos teóricos que vos en el diagrama vos lo generás y cuando vas llenando con electrones tenés que cumplir el principio de la regla de vos decís, ¿qué más? ¿Qué más tenés que cumplir? El ¿Qué más principio de exclusión de Pauli. El principio de exclusión de Pauli, ¿y qué más cumplíamos cuando íbamos llenando con electrones el diagrama? Aufbau y Las casitas. Pauli ya lo nombramos, lo dijo Franco, o sea, el principio de Aufbau de construcción, ¿no? Que vamos llenando de menor a mayor energía. Se generan tantos orbitales moleculares genero en el diagrama como ¿cómo sé cuántos orbitales moleculares voy a generar? de acuerdo a cuántos átomos no. Con su configuración No. Según el número de orbitales atómicos que se combinan. Claro, según el número de orbitales atómicos que se combinan. Si el oxígeno tenía orbitales 2s y 2p, entonces tenía ¿cuántos orbitales, Franco? Sería 2s y 2p, y como es molécula, entonces serían... No, como es molécula, no. El átomo de oxígeno tiene orbitales 2s y 2p. ¿Cuántos orbitales tiene? 4. 4 este átomo, 4 el otro, entonces ¿cuántos genero? ¿Cuántos orbitales moleculares genero? 8. 8, exactamente. Bueno, ese es otro fundamento. ¿Cómo se combinan los orbitales atómicos? ¿De cualquier manera? No, el mismo con el mismo, S1 misma con energía S1. y misma simetría, o sea, S con S, PX con PX, PI con PI, PZ con PZ. ¿Mm? Y cuando se combinan van a generar siempre un orbital de qué tipo y de qué tipo. Enlazante y antienlazante. para las ondas constructivas y antienlazante para las ondas destructivas. Bien, y cuando es constructivo, ¿tiene más energía que los orbitales de partida o menos? Cuando es destructivo, No, cuando dice. es constructivo, tiene el orbital enlazante, ¿tiene más energía o menos energía que los orbitales atómicos de partida? Menos energía. Menos energía. ¿Y el orbital antienlazante? Más energía. Más. Bueno, eso se ve en el diagrama. Listo. Me quedo un poquito más tranquila. Bueno, Ordóñez, ¿qué otra pregunta tiene? Ya le contesta a Ordóñez, que yo lo mandé a hacer un ejercicio. Ordóñez, ¿me está escuchando? Sí, profe, sí le escucho. Bueno, el diagrama que usted mandó tiene que hacerlo en uno solo, no en partes. Profe, ¿podría mostrar así por arriba cómo se plantea? Acá el ejercicio era este, que yo le decía, hay muchos ejercicios de este tipo. Si vas, es la formación del fluoruro de amonio. Entonces, usted parte siempre de los elementos. Entonces tiene que partir de nitrógeno, más hidrógeno, ¿sí? Más hidrógeno y más flúor. Todos gases. Ya le vamos a poner todos gases, ¿sí? Y eso le tiene que dar a usted fluoruro de amonio. Entonces, para que dé fluoruro de amonio, yo tengo que ver cuánto de nitrógeno habrá acá. Y acá hay un medio de entrada. Vamos a poner de un medio. ¿Cuánto de nitrógeno, cuánto de hidrógeno, cuánto de flúor? ¿Qué coeficiente habrá acá? Para que me dé un peso fórmula de fluoruro de amonio, ¿no? Porque es un compuesto iónico este.
¿qué coeficiente voy a tener acá? Usted ya lo hizo, Fernando, vamos. Profe, no estaban bien ya los hidrógenos ahí. Ya serían 4. No estaban bien. Por eso lo estoy haciendo de No, vuelta. Y aparte, ¿sabes? no, Me confunde un poco, porque usted lo hace una parte y después otra parte. sí, profe, no sabía cómo hacerlo y bueno, lo hice así. Por eso que Sí, quería por saber eso cuál le es la digo, forma tiene que correcta. hacerlo en un solo ciclo, en un solo ciclo. ¿Mm? Entonces, si le hacen un solo ciclo, acá le va a quedar 3 medios, acá 1 medio, que es algo que no sale. Esto te le va a dar la formación de amoníaco primero, gas. Y esto tiene una entalpía de formación, que es dato. ¿Mm? Tiene una entalpía de formación del fluoruro de amonio, ¿sí? Esta es menor que 0 también. Y luego acá empieza. Primero, ¿qué energías habría acá? De acuerdo a la que usted puso, ¿no? ¿Qué energías están en juego acá? Ahí está en juego la disociación del 1 hidrógeno. medio por la entalpía de disociación, ¿sí? Y acá, en el caso del flúor, También sería 1 medio por la entalpía de 1 disociación medio del por la flúor. entalpía de disociación, ¿sí? Esto me va a quedar hidrógeno, gas atómico, flúor, gas atómico. Acá hay 1 medio, acá también. Cosa para que me dé fluoruro de amonio, así. Me dé con esta, que la estequiometría de la reacción esté correcta, ¿no? Entonces, después a este hidrógeno, esto creo que no sé si lo ha hecho usted, creo que sí, mayor Sí, que potencial 0, diferencial. le queda ion positivo. Y acá, ¿qué energía le tenía que colocar al flúor? Afinidad electrónica menor a 0. Afinidad electrónica, y como tiene un solo átomo, le va a quedar negativo, gaseoso. Acá el amoníaco más el protón, esta es la afinidad protónica. Afinidad protónica. La afinidad por el protón, que eso es lo que le preguntan. Este calor es incógnita. Y se forma, entonces, cuando se une el amoníaco, que tiene una estructura de este tipo, que tiene un par, que es una base de Lewis, se une al protón, que no tiene electrones, es un ácido de Lewis, se forma el ion amonio. El ion amonio. Entonces, la energía para esta reacción se llama afinidad protónica. Este es el ion amonio, ¿sí? Entonces, una vez formado el ion amonio, ya tengo el ion fluoruro, acá tengo la energía reticular, que es menor que 0, acá no pusimos nada de esto, acá es menor que 0, y entonces aplica la entalpía de formación del fluoruro de amonio es, por eso le decía un solo ciclo, sería la entalpía de formación del amoníaco más medio de la disociación del hidrógeno, de la molécula de hidrógeno, más el potencial de ionización del hidrógeno, más 1 medio de la entalpía de disociación del flúor, más la electroafinidad del flúor. Perdón, aquí me falta una energía que no me han dicho, la afinidad protónica, vamos a poner más allá. Vamos a corregir acá y la vamos a poner acá. La afinidad, a ver. Ay, por Dios, la cuestión esta ya me tiene de cansar. Acá. Entonces, acá, la entalpía de formación del amonio es igual. Entonces, la entalpía de formación del amoníaco más la afinidad protónica. Esta es su duda. Eso es lo que tiene que calcular. Más todo esto que estaba poniendo acá, más la energía reticular. Entonces, de ahí saca usted el valor de la afinidad protónica. Es lo único que le observo yo a Fernando que tenía que haber hecho en una sola estructura, y siempre partir de las sustancias en estado elemental, el nitrógeno en estado elemental, el hidrógeno en estado elemental. Que usted parte de amoníaco. Otra cuestión ahí. Ya, perfecto, profe. Sí, ya con eso ya me lo resolvió. La cuestión es que lo entienda usted.
Sí, lo entendí, profe. Y cuando usted va, supóngase, a la afinidad protónica, la despeja de esa expresión matemática, de esa suma algebraica, cuando usted despeja la afinidad protónica, que es lo que tiene que calcular, y va reemplazando los valores, reemplaza el valor numérico con el signo que corresponde. Con el signo que corresponde. Y ahí Sí, no en va a este tener ningún problema de errar. Ahí no va a errar. Seguro no va a errar. Hay claro, y algunos acá ya nos dan los signos, profe. que ahí le dan los signos, en el parcial no. Ah, ya. En el parcial no le voy a dar los signos. Usted lo va a tener que saber. ¿Qué otra pregunta hay? Profe, ¿puede mover un momentito a la parte del diagrama que dibujó del oxígeno por la teoría orbital molecular, por favor? Un ratito. Volvemos acá. Ahí. ¿Cuál es tu duda? La parte, digamos, cuando usted, mi tema es el gráfico. O sea, yo tengo dos orbitales S de un átomo y de otros dos. Entonces, digamos, Ojo, tengo un orbital S de este átomo y un orbital S de este átomo. claro, o sea, son Pasa dos que el S, a 2, eso voy. acordate, Tengo el dos 2, S, dos. pero ese 2 es el nivel de energía, el segundo nivel de energía, el segundo periodo de la tabla. Eso es lo que te está diciendo. Sí, claro, o sea, y digamos, cuando yo lo voy a graficar, digamos, cada guión, por así decirlo, es el orbital, ¿cierto? ¿Cada guión de qué? ¿Del orbital molecular te referís vos? Claro, o sea, por ejemplo, ahí en el nivel de energía en 2S, Mm. o sea, usted pone como que un guión, 2S, 2S, y de ahí, a través de unas líneas, o sea, Claro, hace las como que las cajitas, ¿me líneas, entiendes? estas líneas que yo te pongo acá, eso te indica la contribución. Quiere decir que a Ah, este bien. orbital molecular contribuyen estos dos orbitales y a estos dos orbitales atómicos, 2s y 2s. Y a este orbital antienlazante también contribuyen los 2s, ¿ves? El 2sa. Ah, cierto. Eso. Las líneas esas son las Claro, y ahí ya tengo contribuciones. los dos orbitales, o sea, ahí tengo el orbital antienlazante y el enlazante. Exactamente. Y A espera, los espera, dos espera. orbitales están contribuyendo los orbitales atómicos. Bien. Y de ahí, digamos, yo tengo un orbital P o sea, tengo dos orbitales P que cada uno tiene los niveles X y Z, ¿cierto? Tengo el orbital PX, no, yo tengo acá el orbital PX, PI Claro, y PI y PZ. PZ. PZ, PI y PX. ¿Sí? Este venía, ¿te acuerdas que salía del plano del pizarrón? Este Sí. estaba en esta dirección y este en esta dirección. Horizontal, ¿Ves? sí. Claro, y Así. de ahí para construir, digamos, hago el primero de abajo sería PZ. Acá está, mira. Acá está. Este es el orbital PX y el orbital PX del átomo A y el orbital PX del átomo B. Son iguales los átomos, pero yo los pongo así. Sí. PIA, PIB. ¿Ves? Entonces yo los combino y los combino de forma enlazante, o sea, constructiva, combinando constructivamente las ondas, haciendo coincidir las crestas con los valles, ¿no? Eso es una combinación constructiva de ondas. Que les aclaro que ese fenómeno ondulatorio se le da en estas ondas electrónicas, pero en todo tipo de ondas que ustedes, ondas sonoras, también se pueden superponer positivamente o se pueden superponer en forma negativa o destructiva. ¿No? Ese es un fenómeno esa es una característica de ese fenómeno ondulatorio. Que en este caso nos sirve para explicar el enlace. Sí, profe, y digamos, en el gráfico, ahí cuando usted, digamos, va con las ondas de contribución, ¿vio? Sí. Claro, digamos, cuando hace, digamos, el primero en orbital enlazante, Sí. eso es de los PZ, ¿cierto? De cualquier orbital, de cualquier orbital. Esto es válido para cualquier orbital que vos combines. Cualquier par de orbitales que vos combines,
vos considerás que cada orbital es una onda. Una onda, o sea, vos estás considerando el fenómeno ondulatorio, o sea, el electrón se lo puedo considerar, viste que era la dualidad del electrón, partícula-onda. Esa era la gran revolución, era considerar que el electrón eran las dos cosas al mismo tiempo. Yo estoy considerando, pero nunca considero los dos fenómenos al mismo tiempo. O lo considero onda o lo considero partícula. Acá lo estoy considerando onda. ¿Entendés? Cuando lo considero onda, entonces aquí, cualquiera de estos orbitales, vos considerás que ¿por qué se considera que el electrón es una onda? Porque se mueve a tal velocidad que es muy difícil determinar exactamente dónde está, en qué posición y a qué velocidad se está moviendo. Entonces se considera que es un fenómeno ondulatorio. Entonces lo que hago yo cuando combino orbitales es combinar ondas. Y estoy combinando Profe, onda constructiva o destructiva. Ah, bien, bien, bien. Y después tenía una consulta que cuando estaba viendo su clase en la parte que usted explica la potabilización del agua, Sí, contame. en la parte de la coagulación usted dice de que el sulfato de aluminio es el precursor para obtener el hidróxido de aluminio, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y que, ¿Por bueno, qué o digo sea que, eso? ¿Por qué digo eso, Altair? Pues yo lo porque a mí digo lo que que me uno importa es libera que sulfato después de el hidróxido de aluminio, aluminio, ¿por qué era? o sea, a mí me importa, o sea, yo voy a tener, después de la primera filtración, en- a mí Yo me le importa saco las tener, digamos, partículas el sulfato grandes del al agua, ¿no? sí, sí, Yo le sí. saco las partículas grandes. Y después me Y quedan me unas queda partículas la chiquititas. solución turbia. Sí, sí, sí. Y entonces yo necesito el sulfato de aluminio para obtener el hidróxido de aluminio que me va a hacer un Pero precipitado ¿cómo hago que gelatinoso precipite el sulfato de aluminio? ¿Qué le agrego al sulfato de con aluminio? cal apagada. Cal Con, apagada, bien, hidróxido de calcio. Entonces, cuando le claro, agrego hidróxido de calcio, ¿qué se forma? el hidróxido de sodio y el sulfato de No, calcio. hidróxido de sodio no, si no tenemos No, el sodio por hidróxido ningún de lado. aluminio, disculpe. El Hidróxido de hidróxido de aluminio. aluminio. Sí, Hidróxido sí. de aluminio más, ¿qué más? Más el sulfato de calcio. Más el sulfato de calcio. Este es un precipitado, este es muy insoluble, ¿sí? Claro, o sea, ese es el importante y el otro es el Este es precursor. el importante porque este es el que no es un precipitado, yo les decía, es un precipitado, es un Gelatinoso. gelatinoso. Que como teníamos una solución turbia con partículas en suspensión, Exacto, cuando estas yo le quedan absortas agregaba, las partículas del hidróxido de aluminio por tener sí, mucha superficie, ¿cierto? sí. Ah, bien, 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 bien. Entonces, ¿Qué digamos, pasa la con mezcla y la superficie qué hacía, Altair? ¿Qué hacía que esa superficie? Esa gana, partícula tenía mucha superficie. se pueden sedimentar, digamos, como que las No, no, absorbe, no, ¿o no, no? no. Pero antes de sedimentar, ¿qué pasa? Se unen, se Se vinculan. unen, la partícula de suspensión se unen en la superficie de la partícula, como viste cuando un sólido se dividía en partículas chiquitas, como este era un precipitado de partícula muy pequeñita que no tenía peso, entonces no llegaba a sedimentar, no se iba al fondo, sino que quedaba nadando en todo el vaso. Entonces, esa partícula se asociaba a una partícula de suspensión, adquiría peso y sedimentaba recién ahí. Bien, profe, entonces, digamos, en la mezcla de la cal apagada con el sulfato de aluminio sería el agente coagulante, ¿o El no? agente, o sea, Y después no, el no, 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 coagulador, por ojo, así este decirlo. es el agente coagulante. Este es el agente coagulante. Ah, porque yo Que había entendido reúne mal. las partículas, te las sedimenta. Claro, o sea, yo tenía notado de que la cal apagada más el sulfato era el agente coagulante, No, pero no que la es, no, sustancia no, que porque, coagulaba era el hidróxido. claro, porque Mm. estos dan lugar a la formación de hidróxido de aluminio. Estos son precursores. Ah, bien, 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 bien. Y Entonces, digamos, entonces, un agente claro, coagulante es el hidróxido de aluminio y también es mi precipitado importante por ser gelatinoso. exacto, que es el Ah, que se asocia a las partículas en suspensión y logra juntas, adquieren peso y se van al fondo del tubo. Y cuando se van todas las partículas al fondo del tubo, ¿cómo queda el tubo? ¿Cómo queda el líquido, mejor dicho, cuando el se todo... clarifica. ¿Cómo? O sea, se clarifica y... Clarifica, no purifica. Cuidado con Ah, las dos se palabras, ¿no? clarifica y lo separamos por Clarifica. filtración. Claro, se queda clarito, transparente. Entonces, una maravilla.
Cuando queda todo transparente y vos le agregás cloro, el cloro actúa sobre lo que tiene que actuar, que es sobre las biomoléculas, ¿o no? De las bacterias, o sea, las exacto, oxidas. sobre las biomoléculas, o sea, las moléculas que sostienen la vida de la bacteria. O sea, como la bacteria, con cualquier ser vivo, se alimenta, Las oxidas, ¿cierto? exacto, excreta, se reproduce. Exacto. Bueno, vos a esas moléculas que sostienen a la partícula las oxidás, ¿con qué? ¿Cómo las Con el oxidás? hipoclorito. Con hipoclorito. ¿Y dónde sale el hipoclorito? No tenía cloro nomás, ¿no? Al mezclarse con agua, Con agua. hay una dismutación y se forma el hipoclorito de sodio y el cloruro y el ácido clorhídrico. En realidad todavía el sodio no está acá, ¿no? Es ácido, ácido hipocloroso. Claro. Ácido, perdón, aquí estoy haciendo macana, estoy poniendo mal uno. No, es o sea, así. pero no va el 3. No, es así. Y entonces este hipoclorito, o sea, en realidad te lo ponía en forma iónica, también se lo pone así, 2 protones. Entonces, este es el que te oxida todas esas moléculas. Y después también lo podemos combinar con cal apagada, ¿cierto? ¿Cómo? También lo podemos volver a combinar con, o sea, el hipoclorito lo podemos combinar de nuevo con el hidróxido de calcio. Ya sé lo que me quieres decir. La cal apagada es porque esto es un equilibrio. Y entonces, ¿qué pasa si yo le agrego cal apagada? Se me forma una sal. No, algo más. ¿Cómo influencia la cal apagada el equilibrio? O sea, me da... Yo necesito que este equilibrio se venga para acá. O sea, me desplaza la reacción hacia los productos. ¿Cómo hace para desplazarte la reacción? ¿Cómo hace para hacerlo? ¿Por qué la cal apagada te ayuda a desplazar la reacción? Porque proviene de un ácido fuerte, ¿o no? No. La cal apagada es un hidróxido. Es un hidróxido, una base. ¿Y entonces qué hace la base? Se vincula con... ¿Qué te provee una base? Oxidrilos. Y bueno, ¿y qué hacen los oxidrilos cuando se juntan con los protones? Se neutraliza, ¿o no? ¿Y qué forman cuando se neutralizan? Agua. Agua. Y entonces cuando voy... ¿Y esto cómo influencia este equilibrio? Yo Digamos, estoy tengo que sacando producir... protones. O sea, se me están neutralizando, entonces se me tiene que desplazar hacia la parte de los productos para establecer el Pero equilibrio. para que haya más de este, pues, para que haya más. Para producir más el ion. Claro, el agente oxidante es el que verdaderamente te desinfecta a vos realmente, porque es el que mata la bacteria. No era entonces, digamos, el clorato, digamos, de calcio. No hay clorato acá, ¿no? Clorito, digo. ¿Qué pasa con el clorito? De calcio. Pensé que ese también era... Sí, bueno, pero esa no es lo importante, porque son... a ver, ¿por qué no? Yo te voy a decir por qué no es importante. Suponete, yo tengo esta reacción, ¿no? Bueno, vamos a poner esta, la que hicimos recién. Cuando yo le agrego hidróxido de calcio, lo podés ver de distintas maneras. Vos podés ver que el calcio se disocia, ¿no es cierto?, en oxidrilo, porque es una base. Sí. Bueno, estos oxidrilos van a tender a neutralizar esos ácidos y hacer que este equilibrio se vaya para acá. ¿Sí? Si se neutralizan, es posible que se forme el hipoclorito de calcio, pero a mí no me interesa que se forme, o sea, tanto eso, porque a mí lo que me interesa son los iones, porque esto está totalmente disociado. Entonces, no importa si se forma o no, se va a formar, de hecho, el hipoclorito de calcio, pero este es el que me importa a mí, porque este está totalmente disociado, y el hipoclorito, el ion hipoclorito oxidante, es el que me importa a mí. Ah, bien. No, pensé que eran ambos, pero sale de esta relación. Sí. Sí, ahí, fíjate, ahí aplicás varias cosas, ¿no? Aplicás equilibrio, aplicás... ahí hay varias cosas, ahí hay una reacción de óxido-reducción, ¿dónde está? La del cloro con agua, una reacción de óxido-reducción, y a su vez el hidróxido de calcio, cuando lo agregás, hay un ácido base también, ¿sí? Y está todo mezclado. Y una perturbación. Sí, hay una perturbación del equilibrio porque se forme más hipoclorito, más, para que se forme mucho hipoclorito.
Y después en la obtención del hidróxido de sodio a partir de la salmuera de la electrólisis Sí. de ¿Cuál la es cómo se célula. llama el Profe, método? disculpe, yo le puedo hacer una preguntita Sí. rápida y me voy. Sí. Yo quería preguntar sobre la convención de signos que me dijo de los electrodos. Sí. Es, Y bueno, eh, en la batería, el ánodo es negativo, o sea, acuérdate que es una convención, le pusimos nosotros, le inventamos. Le dijimos, en el caso de una batería, el ánodo es el electrón negativo porque es la fuente de electrones. Como ahí se produce la oxidación, se pierden electrones, entonces es la fuente de electrones. Entonces, el ánodo es negativo. Y el cátodo, como es el electrodo que atrae los electrones, porque es donde se produce, porque es la que los necesita para la reducción, que es lo que ocurre en el cátodo, entonces atrae los electrones y se considera por eso que el cátodo es positivo. Es una convención. O sea, es algo que nos pusimos de acuerdo todos los químicos y dijimos, ahora vamos a considerar que el ánodo es negativo y el cátodo es positivo. Es una cuestión convencional. Como decir que a las reacciones exotérmicas que liberan calor, vamos a decir que el número le vamos a aplicar un signo negativo. A las reacciones endotérmicas que tenemos que entregarle calor, le vamos a poner un signo positivo. Es una convención. Eso es. bien, profe, muchas Y gracias. en la electrólisis, los signos de los electrodos están dados, ¿por qué? Porque como una reacción no espontánea, el ánodo yo lo conecto a la terminal positiva y al cátodo a la terminal negativa. Y ahí le doy el signo. No es una convención. En el caso de la electrólisis, no. Porque yo al electrodo lo conecto a una terminal positiva y ahí se le llama ánodo. Porque es a donde van los aniones, porque los aniones tienen carga negativa y se van al polo positivo. Entonces, en la electrólisis el ánodo es positivo y lo conecto a la terminal positiva de la batería, que es la fuente de electricidad para la electrólisis. Y al cátodo lo conecto a la terminal negativa. Y ahí van los cationes, pues se llama cátodo. Y esa no es una convención, ¿no? Yo le estoy dando el signo a cada electrodo. Yo se lo doy. De acuerdo a cómo lo conecto. Creo que es todo, Luana. Era Escobar, profe. Igual, Escobar. gracias. Yo pensaba que Luana. Gracias, Bien. profe. ¿No tenés ninguna otra duda, Fernanda? Parece que no. Profe, Sí. ¿ya puedo seguir yo? ¿Ya sé te si vas los a otros chicos retirar? tienen Sí, algo no hay que ver. problema. No sé si los otros chicos quieren preguntar algo por eso. Bien, bien. Profe, yo tengo una duda. Mm, Cuando me piden de forma teórica, ahí te lo busco. bien. Cuando me piden el funcionamiento de una solución reguladora en forma teórica, Sí, ¿qué tengo que tipo dar, sí, a ver, cuál es tu pregunta? para explicarla necesito una base débil, por ejemplo, y una sal de una base débil y de ácido fuerte. Ahí doy yo. Exacto, este va a ser un par regulador, como dijiste vos. Ujú. O sea, yo necesito dar como ejemplo eso o generalizarlo, Sí, digamos. si querés generalizarlo, pero son los ejemplos que tuvimos trabajando en la teoría, como vos quieras. Pero son los Ah, bueno. ejemplos que estuvimos trabajando, como quieras. Si vos querés dar un ejemplo hipotético, lo podés dar. Pero como te digo, a mí, como siempre usamos los mismos, digamos, no variamos tanto con los pares reguladores. Son siempre los mismos, ¿no? Ácido acético, acetato de sodio, amoníaco, cloruro de amonio. Sí. No variamos mucho, ¿no? Sí, Ah, bueno. ¿y cómo explicas el funcionamiento? Planteando las ecuaciones y los balances de masa, carga.
No, el funcionamiento no necesita de los balances los necesitas para hacer los cálculos, pero no para el funcionamiento. En el funcionamiento vos tenés que trabajar. ¿Cuál es tu ecuación de equilibrio? Una de las ecuaciones de equilibrio es esta. Después tenés la disociación de la sal, y después tenés, la de la hidrólisis. La del agua. ¿Cómo? Y el agua, por supuesto, desde ya. Esto era más positivo, acá era oxidrilos y la del agua. Entonces aquí tenés que analizar los equilibrios. Cuando yo agrego un ácido, ¿qué pasa? Y sobre todo a las ecuaciones que son de equilibrio, pero las que no son de equilibrio, vos no las podés influenciar. La disociación del acetato de sodio no te va ni te viene, ¿sí? El agua se lo pone porque es el medio. Entonces ahí tenés que analizar, ¿qué pasa si agrego ácido? ¿Qué pasa si agrego una base? Y si me pide que deduzca la ecuación de Hessel, Lo vas a tener que hacer. Sí, voy a tener que plantear los balances de masa y carga, ¿que no? No, porque no tenés que hacer cálculos, simplemente deducir la ecuación de Henderson-Hasselbalch a partir de esta expresión de la constante de acidez del ácido. Eso es todo lo que tenés que hacer. De acá vos tenés que deducir la ecuación de Henderson, que te tiene que salir así, de esta manera te va a quedar así. Entonces acá vos decís, si yo agrego un ácido aquí, por ejemplo, ¿qué pasa con el equilibrio? Vamos a los colores. Si yo agrego un ácido, ¿qué pasa acá? Por ejemplo, yo agrego un ácido, ¿qué pasa con el primer equilibrio? ¿Cómo se agrega un ácido? Claro, ¿cómo lo perturbas al equilibrio? El equilibrio va a sentir que lo perturbas. ¿Cómo reacciona? Se va hacia los reactivos. Se va al aumentar porque es protón y protón, se va a ir hacia los reactivos, sí. Y entonces va a aumentar la concentración de ácido acético y esta va a disminuir. Y cuando le agregas una base, ¿qué pasa? Se va a mover hacia los productos. Se va a mover hacia los productos. ¿Cuál equilibrio? Son dos equilibrios. ¿Cuál? Porque aparte este de abajo no lo analizamos, ¿no? Recién el de abajo no lo analizamos. Vos analizaste ese y con ese ya está. Este de abajo, ¿cómo se afecta la hidrólisis del acetato si yo le agrego protón? Se transforma en agua y va hacia los productos. Va hacia los productos, aumenta y disminuye. Sí. Y cuando vos agregás una base, ¿qué pasa? Entonces eso se agrega un ácido, ¿no? Entonces acá, fíjate, en la ecuación de Henderson-Hasselbalch vos vas a ver que esto disminuye, vamos a cambiar el color, que esto disminuye, y esto disminuye. Entonces esto es igual a una constante. ¿Qué le pasa al pH? Entonces cuando agregas ácido. ¿Qué le va a pasar al pH? Cuando agregamos ácidos, disminuye. Disminuye, ¿ves? El pH disminuye. Disminuye, ¿ves? Entonces esto lo pongamos así mejor. Entonces quiere decir que ese es lo que tenés que poner ahí. Entonces quiere decir que el pH disminuye. Lo contrario va a ocurrir obviamente con el agregado de base. Todo lo contrario. Cuando vos le agregues una base va a ser todo lo contrario, el equilibrio, se va a desplazar hacia acá, se va a desplazar hacia acá, entonces el que va a aumentar va a ser y va a bajar, va a aumentar, va a bajar. ¿Cómo? Y ahora va a bajar y va a aumentar y el pH va a subir. ¿Ven? Eso es lo que tenés que poner. Bueno, eso era todo lo que tenían que hacer, que es lo que hicimos en la teoría.
Profe. ¿Sí? No sé si ya terminó, pero ¿me puede avisar? Sí, faltan 4 minutitos, contame. En la parte de obtención, digamos, de la electrólisis para la obtención de hidróxido Hidróxido de de sodio a sodio. través de la salmuera, Sí, en la celda de cloroalcali, sí. A ver, vamos ahí. hay los electrodos que yo me fijé en su diapositiva, puede ser, o sea, uno era de titanio y el Son otro. inertes los electrodos. Ah, bien, bien, bien. Son inertes porque no participan en la reacción. Vos fijate, no participan. Sí, Las sí, y, o sea, reacciones que vos tenés, ninguna reacción de ahí participan los electrodos. sí, de ahí tengo, digamos, como la salmuera es cloruro de sodio más agua, Sí. bueno, el cloro es el que se me va a oxidar y el sodio y el agua es la que se me reduce, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Por la diferencia de los potenciales. No, porque vos no haces ninguna diferencia de potencial, ¿no? Vos O no haces sea, el ninguna potencial diferencia de potencial. del agua. No, vos no haces ninguna diferencia de potencial, no tiene ningún sentido porque es una electrólisis y es una reacción que no es espontánea. Así que no tiene ningún sentido. ¿Qué es lo que haces vos con los potenciales? Porque vos acá en el ánodo vos te podés tener la oxidación del cloruro a cloro, ¿no es cierto? Esa es una. Y la otra que podés tener es la oxidación del agua a oxígeno. ¿Sí? Sí, sí. Entonces vos lo que tenés que determinar cuál de las dos va a ocurrir. Y en el cátodo el sodio se puede reducir o se puede reducir el agua. Entonces, vos lo que tenés que analizar, no calcular nada, vos simplemente tenés que analizar los potenciales. Por ejemplo, Claro, por eso, o sea, pero no tenés que sacar diferencia, no no, hay o que sea, calcular. digo, por comparando entre ambos, a eso voy. Por eso Exacto, pero no la sacar diferencia ninguna diferencia. de Suponete, ver uno y el otro, digamos, de las magnitudes, exacto, por así decirlo. comparás, pero no sacás diferencia. Y esto es menos 0,83. ¿Por qué, por ejemplo, cuando yo los comparo, qué es lo que digo? ¿Cuál es más positivo, digamos? ¿Cuál? En el caso del cátodo, digamos, en esos dos va a tender a ocurrir el que tenga una magnitud más cerca a cero, la más No. positiva. La más positiva o la menos negativa. Bien. ¿Cuál de los dos sería entonces ahí? La del agua en el cátodo. ¿Por qué elegiste el agua? Porque es más positiva y menos O negativa. menos negativa, en este caso menos negativa. Más positiva o menos negativa. ¿Y acá? ¿Qué pasa acá? Este potencial de oxidación, porque estamos en el ánodo, ¿no? Sí. ¿Cuál elegís? Eso es lo que tenés que hacer, por eso les doy los potenciales, para que tomen como criterio eso. La del cloro, profe. ¿Cuál sería Porque esa? es la más negativa. ¿Cuál sería de ahí? menos 1,36. ¿Por qué si es la más negativa? Porque se está oxidando. Los dos se están oxidando, son dos mis reacciones de oxidación. Porque va a tener tendencia a producirse la más negativa, digamos. Pero la más negativa es menos 1,36 y no menos 1,23. Claro, por eso se ocurre la del cloro. Pero ¿por qué ocurre la del cloro si es la más negativa? Porque es la que va a tener más tendencia a oxidarse. No sé cómo explicárselo. No puede ser eso, no, porque escúchame, si es más negativo el potencial de oxidación del cloro, del cloruro a cloro, tendría que oxidarse el agua. Porque es menos negativa la del agua, la oxidación del agua a oxígeno. Puede ser porque hay por un sobrevoltaje.
Ahora sí, ¿ves? El oxígeno tiene un sobrevoltaje, Ay, ay, ay. que nadie me menciona el sobrevoltaje, muy poquito. No, sí, sí. Por eso es que esta reacción se elige, a pesar de ser la más negativa. ¿Qué ocurre? Esto tiene este voltaje más un voltaje teórico, mejor dicho, para un voltaje más que teórico, experimental, es mucho mayor, todavía mucho más negativo que este valor, porque la formación de este gas, como el hidrógeno, también pasa cuando tenés cátodos de mercurio, el sobrevoltaje es muy alto, entonces por eso es que no se produce la oxidación del agua, a pesar de que el voltaje de mi reacción de cloruro a cloro es más negativa. Entonces ahí tenés que aplicar criterios de voltaje, de potenciales, y criterios de la existencia del sobrevoltaje. Por ejemplo, los electrodos inertes generalmente tienen sobrevoltaje con el oxígeno. Y, Bien, por bien. ejemplo, el mercurio tiene sobrevoltaje con el hidrógeno. Sí, sería una reducción del agua. Entonces, Profe, en este caso es así, sí, en este caso, sí. y en el caso de cuando teníamos el peróxido de hidrógeno ante el yoduro de potasio y el permanganato de potasio, Sí, ¿qué pasaba ahí? ahí Contame. para elegir, digamos, de acuerdo a los potenciales también nos vemos Sí. ¿Vos tenés los potenciales por ahí? esta parte. Sí, sí, ¿Tenés tengo los los potenciales? potenciales. Por ejemplo, en el caso del permanganato, A magnesio 2 más, a es manganeso 2 más, acordate. manganeso, 1,51. Bien, este tiene tenés razón, tenés 1,51 Y después de más todo sulfato. molecular a yoduro, me queda, es No, 0,52. pero ojo, acá el permanganato se reduce, y el Sí, sí, potencial de reducción es 1,51. Ahora, acá el agua, ¿qué le pasa al agua? se oxida. Se oxida. Entonces, ¿qué potencial te daba ahí? Cuando el agua se oxida, Cuando el agua oxigenada pasa a oxígeno, ¿qué potencial te da ahí? 0,695. Es de reducción, ¿no? Bueno, menos, con el signo menos. No, si es de reducción es positivo, Ah, 0,695. sí, sí. O sea, 0,0. Sí, sí. 0,695. Lo que yo voy es de que, por ejemplo, le planteo las reacciones o Sí, que directamente plantea con todo, eso. mis reacciones, todo, y calcular la diferencia de potencial. Que la diferencia de potencial, ¿cómo sería acá? 1,51 menos 0,695. Menos 0,695 y te da mayor que 0. ¿Sí? Bien. Sí, sí, sí. Vos O fijate, sea, claro, en la parte de la... del O sea, yoduro de potasio. claro, o sea, si yo solamente tengo los potenciales de reducción y, por ejemplo, no tengo la ecuación que usted puso primero, ¿se acuerda? No, todo la tenés que poner vos, ¿no? La ecuación No, la no, claro, ponés vos. claro, claro. O sea, de acuerdo, o sea, por ejemplo, como yo sé que en un caso el agua oxigenada se va a oxidar y en el otro se va a reducir, después los comparo con los potenciales del permanganato y del yodo. Claro, vos tenés que comparar, porque ahí vos ves, porque acordate, el permanganato es un oxidante fuerte. Entonces, Sí, 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 sí. ahí en ese caso la hace trabajar al agua oxigenada como reductora, porque es un oxidante re Sí. fuerte. Entonces, en el caso del yoduro, no, porque el yoduro no es un oxidante fuerte. Entonces, vos fíjate, ahí el agua oxigenada no va a Es un actuar como oxidante. reductora. Ayer uno. Va a ser un qué? O sea, el agua oxigenada en ese caso va a ser un oxidante. Va a ser claro, porque se va a reducir. Sí, sí. Y Y el el yoduro yodo de se va a oxidar. potasio, que se va a oxidar, ¿sí? Porque vos fíjate ahí, ¿no? Vos tenés estos potenciales. Yo mira, te los pongo todos juntos. Este es 1,50, son de reducción todos, ¿no? Como están en la tabla. Sí, sí, Este sí. es 1,51. Después tenés el potencial de reducción de yoduro a yodo,
Perdón, no, al revés tiene que ser porque es de reducción. No, sí, está bien, es 0,53. No, porque es de yodo, yoduro. Son potenciales de reducción los que están en la tabla. Es de yodo a yoduro. A yoduro, que es Este es 0,53. ¿No? Después tenés el potencial de reducción de oxígeno a agua oxigenada, ese es igual a 0,695. Creo que es 95 o 693. Sí. Y después el potencial reducción. Acuérdate, es reducción. Reducción, y este es agua oxigenada a agua, ¿cuánto es? 1,776. 1,776 voltios. Entonces vos fíjate, ¿no? Ahí ves, acá el agua oxigenada, este es potencial de reducción, ¿sí? Y este, acordate, vos vas a empezar a comparar, ¿no? A comparar los potenciales. Este potencial, entonces vos decís, bueno, el permanganato, si lo hago reaccionar con agua, supongamos que el medio es el mismo, ¿no? Sulfúrico. Si yo lo hago reaccionar con agua, ¿no? Entonces, este tiene un potencial de reducción para pasar de permanganato a manganeso 2 más, aquí me olvidé de poner esto, es 1,51. Acá el agua oxigenada, el oxígeno está con menos 1, ¿sí? No puede, para reducirse tendría que pasar para reducirse el agua tendría que pasar a agua. Para actuar aquí como oxidante tendría que pasar a agua y reducirse a agua. ¿Y el permanganato a qué podría oxidarse? A nada. Está con el número de oxidación más alto. Claro, ya no se puede reducir a más nada. No se puede reducir a más nada, entonces esta va a actuar como reductora, no hay otra. Esta va a actuar como reductora. No que cuando tenés el yoduro de potasio y el agua oxigenada, acá, como este tiene un potencial de reducción bastante más chico que el potencial de reducción del peróxido de hidrógeno a agua, entonces lo más probable es que en este medio sulfúrico, esta actúe como oxidante acá. Porque el yoduro puede oxidarse. ¿A qué se puede oxidar el yoduro? A yodo molecular. A yodo molecular, tal cual. Y entonces el agua se reduce a agua. Y acá, como tiene que actuar como reductora, se tiene que oxidar a oxígeno y el permanganato pasar a manganeso 2 más. Profe. ¿Entendés? Entonces tenés que ir analizando. Fíjate lo que tenés en el medio. El permanganato no se te va a oxidar. ¿A qué se va a oxidar? Si el máximo número de oxidación ya lo tiene. Entonces tiene que actuar como oxidante y el agua oxigenada como reductor. Ah, bien. Y los potenciales te van a dar bien, te van a dar perfectos en las dos reacciones. En las dos reacciones te dan que son espontáneos. Y a temperatura ambiente, que ni siquiera tenés que calentar nada, no nada. A 25 grados ocurre todas estas reacciones. Y rápidas son. Profe, y después se acuerda que yo tuve problemitas con la parte del electrólisis del yoduro de potasio, que del laboratorio. Sí. En la parte de obtención, cuando se le agrega tetracloruro Acá está, mira, acá está la reacción, creo que. No. Acá está, mira. Sí, o sea, la parte de los métodos o sea, cuando analizamos en realidad sí. En cada extremo del tubo. Claro, vos sacás una muestra del cátodo, ¿no es cierto? ¿Y qué ves? Que el pH es básico. Sí, pero le agrego ¿Pero por qué es básico? ¿Por qué es básico el pH? Cuando vos tenés yoduro... Porque tengo una presencia de oxidrilos en el medio. ¿Por qué hay presencia de oxidrilo en el medio? ¿De dónde salen los oxidrilos en el cátodo? De la reducción. ¿De quién? Del ¿Quién agua. se reduce? Del agua. El agua se reduce y te da hidrógeno, pues hay burbujeo y oxidrilos. ¿Sí? Creo que la voy a cruzar presencial. Y otra que podía haber pasado es esta, pero resulta que esta no pasa. ¿Por qué? Porque tiene un potencial muy negativo, 2,9. Y este potencial, estos son de reducción, y este potencial de reducción es menos 0,83 voltios.
Claro, es Entonces, más positivo y menos negativo. exacto, menos negativo. Entonces, esto es lo que vos estás identificando. Y en el ánodo, ¿qué pasa en el ánodo? No te queda más que esta, que el yoduro se oxide a yodo molecular, perfecto. Sí. Porque Y tiene, profe, sí. cuando ahí le agregaban el tetracloruro de carbono, Me gusta se, eso. se formaban dos fases. ¿Por qué se formaban dos fases? O sea, yo Eso tomaba una es. muestra del ánodo. En el ánodo había yodo. ¿Qué hacía yo? Tenía la muestra del ánodo, que es parda, de color pardo, porque el yodo le imparte color pardo a las soluciones de solventes polares, de moléculas polares, como el agua. Y cuando yo le agregaba el tetracloruro de carbono, ¿qué es lo que? Este es un solvente apolar. Entonces se Que junta no el se agua. disuelven, digamos, porque siempre se tienen que disolver ambos con sustancias de polaridad parecida y Entonces, similar, el igual. tetracloruro de carbono se disuelve en agua, forma una solución. No, Forma una solución con el tetracloruro de carbono. El agua y el tetracloruro de carbono. El agua es polar. Y el tetracloruro de no, carbono, no. ¿Qué forma? en dos fases. Dos fases, exacto. Una fase rosada que está abajo y una fase parda. Y el yodo se te distribuye en los dos. ¿Y dónde es más soluble el yodo? ¿En tetracloruro de carbono o en agua? ¿Dónde es más soluble? ¿En tetracloruro de carbono, en la fase de tetracloruro de carbono o en la fase de agua? En la de tetracloruro. Tetracloruro de carbono, exacto. Entonces, ¿qué estoy aprovechando Tercera ya? polar. Exacto. Y además le da una coloración rosada, casi un fucsia, un color fucsia, que es Bien, bien. característico de esas soluciones, porque le dan el yodo, si se disolvía en un solvente polar, te daba siempre pardo, pero cuando eran solventes apolares te daba distintos colores. Con el tetracloruro de carbono te da fucsia, una solución fucsia. Bien, bien. Ah, bueno, bueno. O sea que yo puedo justificar, digamos, siempre la presencia de pH ácidos o básicos de acuerdo a la presencia de la cantidad de hidronios o de oxidrilos que hay en el medio, ¿cierto? Lo que te está diciendo es que si se están generando oxidrilo, el medio es básico, entonces ¿cómo lo reconoce? Con una gotita de fenolftaleína o con una tira de papel pH, que se coloree la tira, después te fijas vos en la escala de colores, en qué pH, y si es mayor que 7, pH básico. Porque esa hemireacción produce oxidrilo. Si fuera una hemireacción que produjera protones, a vos te daría medio ácido. Pero te da básico porque está generando oxidrilos. Bien, bien. Y profe, en el caso de, en la dureza de agua, cuando yo hago el intercambio iónico, ahí me queda el agua con un pH ácido, ¿cierto? Y yo para Sí. poder ver si qué tan, o sea, qué tanto eliminamos la dureza del agua, sí o sí necesito un pH básico para que se forme una espuma permanente. Alcalino, perdón, lo neutralizás, o sea que lo llevas a pH neutro. A Lo neutro. llevas a pH neutro, no lo Porque- alcalinizás, lo llevas a pH neutro para que no te interfiera con la solución de jabón, porque la solución de jabón se inactiva en medio ácido. Perdón, ¿Cómo? tenés razón un poco que es pH, cuando le agregas el hidróxido de sodio medio que pasa pH básico, es pH más básico, sí. Más Claro, básico, sí. se neutralizan los protones y te queda básico, y además te queda básico. Sí, y de ahí yo le Y agrego, ahí la digamos, solución de jabón actúa bien, ahí podés y se me agregarle. forma la espuma permanente. Sí, porque si la solución es ácida, no actúa la solución de jabón. La inactivas a la solución de jabón. Claro, o sea, yo me perdí un poco en la parte que usted explicaba, lo de los carboxilatos, ¿puede ser? Claro, lo que yo te estaba diciendo es esto, mira, que el jabón, ¿qué es el jabón básicamente? Y un compuesto orgánico, ¿no? Claro, el jabón en realidad son unas sales, o sea, suponete vos, son Bien. ácidos de cadenas hidrocarbonadas
muy largas, qué sé yo, no sé, hasta 14 carbonos, ponele, son, perdón, no son ácidos, sino son sales. Son sales de sodio o de potasio, por ejemplo. ¿Ah? Este es un Bien. carbón. Sí, sí. Si vos, este es el carbón, entonces, ¿qué pasa? Si hay calcio, si llega a haber calcio en el agua, porque está dura, entonces, ¿qué te va a pasar? Si llega a haber calcio o magnesio, se te va a formar un carboxilato insoluble. Ah, ya. Un carboxilato insoluble. ¿Ah? El Bien, bien, sí. carboxilato de calcio insoluble. Y si llega a haber protones en el medio, ¿qué es lo que va a pasar? Esto negativo, este anión negativo, se va a unir con el hidrógeno positivo. Y entonces se va a formar el ácido carboxílico y no va a actuar como jabón. Se va a formar un ácido, se va a protonar. Este ion con carga positiva lo atrae la carga negativa y se forma un ácido carboxílico. Ah, ya. Sí. Por eso les Este es un que carboxilato de demasiado ácido. sodio. Carboxilato de sodio, ¿no? Una sal que en solución acuosa, ¿vos qué tenés? En solución acuosa vos vas a tener el anión carboxilato y el ion sodio, ¿sí? Bueno. Cuando vos tenés iones calcio, este se une al ion calcio porque se atraen por la carga y forma una sal insoluble. Y cuando hay ácido pasa esto. Forma el ácido un ácido carboxílico que no actúa como jabón, porque el jabón es el carboxilato de sodio, es la sal. Pero si yo al anión de la sal lo protono, lo anulo. ¿Entendés? Lo anulo. Y entonces, si en el intercambio, como la resina es protónica, la que tenemos en el laboratorio, te queda mucho protón en solución después del intercambio. Porque queda retenido el calcio, la solución queda ácida. Entonces, así no actúa el jabón. Entonces, hay que neutralizarlo. Neutralizarlo y casi ponerlo básico, porque, los oxidrilos neutralizan los protones y a la vez te quedan un poco básica la solución, que eso ayuda a que actúe la solución de jabón. Si no, no va a actuar. Esa es la cuestión. Bien, profe. Y después una consultita. En la obtención del carbonato de litio y de litio a partir del espodumeno, Sí. sería, o sea, mejor que lo expliquemos a través, en vez de explicarlo con la tostación ácida, con el carbonato de calcio, digamos. ¿Cómo con el carbono? Ah, la del espodumeno, decís vos. Sí, están las dos alternativas. Está la calcinación ácida y la vía alternativa que es con carbonato de calcio, para evitar Claro, pero después si terminamos usando un ácido al final, que sería el clorhídrico, ¿o no? Sí, también usan ácido, sí, usan un ácido para formar finalmente el cloruro de litio, un cloruro de litio, que después se electroliza, ¿no? Que se evapora, se cristaliza, se funde, le agregan fundente y se electroliza. Sí, ahí agregas otro ácido, el ácido clorhídrico. Son dos vías del proceso del espodumeno. Claro, pero al fin y al cabo, digamos, sigo trabajando con ácidos, al final nada más que trabajaría con menos ácidos. Claro, trabajas con menos ácido que en el primer caso. Aparte, acordate que en el primer caso es ácido y caliente. Calcinación ácida le llaman. Ácido y caliente. En el otro caso no. ¿No? En el otro caso no utilizás ácido en caliente, eso también. O sea, es más tranquilo el proceso ese, más tranquilo. No es tan agresivo. Profe, y después en la parte de la salmuera, ahí tenemos que especificar la parte desde que se bombea los piletones con los plásticos y, digamos, también especificar el plástico juega un papel importante, pues. ¿Por qué yo lo forro con plástico negro y no con plástico de color o estampado? ¿Por qué uso plástico negro? Porque absorbe las radiaciones solares. Claro, porque es el color que me absorbe todas las radiaciones, entonces intensifica. La concentración, ¿cierto? Claro, capturo más calor, pues, capturo más calor. ¿No ves que cuando vos salís con un suéter negro, una remera negra, bajo el sol te hace más calor que si la remera fuera blanca?
Sí, sí, sí. Es más, cuando hace calor te dicen, usen ropa clara. Sí, profe. Y Justamente por eso, en este caso al revés, yo lo que quiero es concentrar toda la radiación posible. Además de toda la radiación posible, aprovecho todo el clima de la Puna. Porque yo eso no lo puedo hacer acá en la ciudad de Salta. No, lo hago en la Puna, porque aprovecho el clima de la Puna. No hay lluvia, muy pocas precipitaciones. Alta radiación solar, hay horas donde hay muchísima, altísima la radiación. Además, vientos. O sea que se va evaporando el agua y la lleva el viento, la va retirando el viento, porque hay mucho movimiento de aire ahí. Entonces yo aprovecho todo eso para que ocurra la evaporación de la sal muere y me concentro en litio, en cloruro de litio, la solución. ¿Entendés? Eso lleva tiempo, por supuesto, ¿no? Lleva su periodo de tiempo, su tiempo. claro, son máquinas para producir como una evaporación y hace un incremento de la concentración. Claro, porque, y claro, si yo tengo una solución salina y yo le voy haciendo evaporar el agua, ¿qué va a pasar con la sal? Se va a concentrar. Sí, sí, sí. Y profe, después en la parte de la obtención del ácido bórico, eso es debido a la pendiente de la relación ¿De qué? del diagrama de solubilidad y temperatura. Claro, porque acuérdate que el ácido bórico varía mucho su solubilidad con la temperatura, es una pendiente abrupta. Y el cloruro de sodio o sulfato de sodio, creo que son las otras sales que están, prácticamente no varía su solubilidad con la temperatura. El ácido bórico varía brutalmente. Entonces yo aprovecho eso. Eso aprovecho yo. Al bajar un poquito la temperatura va a empezar a cristalizar el ácido bórico. Porque lo tengo que separar de alguna manera, pues. Si no, es una mezcla líquida, es una solución líquida. Yo tengo que hacer que cristalice y lo hago bajando la temperatura y aprovechando que su solubilidad baja abruptamente con la temperatura y cristaliza. Entonces, después de que cristalizó, yo le vuelvo a aplicar temperatura para que se me desprenda, digamos. No, después lo que hago es centrifugarlo para separarlo. Ah, bien, porque tenía acá algo a 200 grados, pero no sé qué, sinceramente. No sé O sea, bien. del ácido bórico dice que se le aplica una temperatura de 200 grados y me queda óxido No, de... pero eso es para producir, eso es para otra cosa. ¿En qué parte estás hablando? Porque eso puede ser otra cosa, ¿no? Obtención de boro puede ser, ¿eh? Ah, bien, no. ¿No Sí, es la sí, es que lo tengo calcinación del junto, ácido por eso bórico? quedé. Sí, lo tengo junto. Por eso me debe Eso es para obtener boro. Boro con fines, viste, de circuitos electrónicos, como es un semiconductor. ¿Profe? Sí, Disculpe, yo le quería hacer una consulta sobre el aluminio. sí. Chicas, ya les doy un poquito tiempo porque tengo una reunión ahora a las 1:30. Sí, yo quería ver si rapidito les porque cuento, sí. no reaccionaba con agua y ¿Quién nos el aluminio? el aluminio. Sí, no reacciona con agua. Y Claro, sin quería saber embargo, bien cómo explicarlo bien eso. ¿y por qué? Por la capa de óxido. Porque el aluminio se oxida y forma una capa de óxido que lo recubre en la superficie, una capa de óxido adherente que evita que el aluminio sea atacado por el agua, por todo. O sea, lo protege, por ejemplo, por eso yo utilizo los perfiles de aluminio en la construcción, pues, porque el aluminio puede estar al aire. Si vos pones el hierro al aire, ¿qué pasa, Fernanda? Suponete que es una superficie. Se oxida y el óxido se va desprendiendo de la superficie y te lo va agujereando. Claro. Pero en este caso no, porque el óxido de aluminio se adhiere fuertemente a la superficie y lo va protegiendo al aluminio. Entonces yo, para que reaccione con agua, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tendría que hacer? A ver qué les parece, para que hacerlo más reactivo al aluminio. Si siempre está protegido con óxido de aluminio, ¿cómo lo voy a hacer reaccionar? Quitándole la capa de óxido. Claro, podés lijarlo o podés atacar la capa de óxido. Por ejemplo, como es anfótera, el óxido de aluminio es anfótero, igual que el aluminio, le podés agregar un ácido o una base, y ahí lo haces reaccionar. Cuando vos le agregás a la tirita de aluminio un ácido y una base, reacciona. ¿Por qué? Porque primero ataca la capa de óxido, que es tan anfótero como el aluminio, y se va. ¿Entienden? Entonces, ahí reacciona. Pero con agua, la capa de óxido no reacciona.
Entonces, si no se la retiras a la capa de óxido, el aluminio con agua no va a reaccionar. Si vos le llegás a retirar la capa de óxido del aluminio, el aluminio reacciona, pero a la velocidad de la luz. Es impresionante cómo reacciona. ¿Y te da, qué te daría en ese caso, Estefanía o Fernanda? Hidrógeno. ¿Qué más, además de hidrógeno? ¿Cómo reacciona el sodio, por ejemplo, cuando le agregas agua? Hasta luego, Altair. ¿Cómo reacciona el sodio con agua? Forma el hidróxido. ¿Qué más? Hidróxido de sodio, ¿y qué más forma? Sodio más agua, eso lo hemos visto mucho, Fernanda, ¿no? ¿Qué forma? Hidróxido de sodio más qué. Más hidrógeno. Entonces el aluminio más agua, cuando vos les quitó toda la capa, los hacés reactivo, porque tiene un potencial muy alto de oxidación, entonces te forma hidróxido de aluminio más hidrógeno. Bueno, Fernanda, te dejo porque tengo la reunión. Bien, profe, muchas gracias. De nada, hasta luego.